Entonces, como dije hace rato, un ion negativo, ¿por qué se forma? Porque al átomo de ese elemento agregó electrones adicionales. Y el ion positivo surge porque se le quita electrones. Entonces, si ya copiaron esto. Por eso aquí del hierro, estos son los posibles iones. Ion más 1, a ver, lo voy a acercar más. Ion más 1 significa que al átomo de hierro se le quitó un electrón. Ion más 2 es que se le quitó 2 electrones. Y así sucesivamente, más 3 es que se le quitó 3. Luego aquí negativo 1. Lo que pasa es que se le agregó un electrón. Ion 2 es que se le agregó 2 electrones. Y así, estos son los tipos de iones que se pueden obtener del hierro. Sí, no se pueden tener cualquiera. Aquí en la tabla periódica están los posibles iones. No se puede también tener cualquier ion. Y así de los elementos, aquí están sus posibles iones. El sodio puede tener ion más 1 o menos 1. Y así. El hidrógeno igual, más 1 o menos 1. Se le puede quitar o agregar un electrón. De ahí más no se puede. Entonces sí, los iones están presentes en nuestro cuerpo. Por ejemplo, el más 1, el ion hierro más 1, es el que está presente en nuestra sangre. El ion más 2, si la sangre tuviera un hierro de ion más 2, entonces ahí es donde surge envenenamiento por sangre. Es cuando hay ese malestar, ese padecimiento. La sangre está envenenada por exceso de metales, etcétera. Entonces sí, no todos los iones son beneficiosos. Tan solo por cambiarle un número, las propiedades cambian demasiado. Bueno, si ya copiaron esto, vamos a seguir. Vamos a ver qué es un compuesto, definición. Está formado por dos o más átomos. Es decir, los átomos es lo elemental, los átomos son los elementos. Cuando se unen dos o más átomos, ahí es donde forman los compuestos. O también para que se entienda, las moléculas. Bueno, está bien. Mejor aquí. Vamos a ponerle, también se le puede llamar molécula. Es lo que decía hace rato, que no es lo mismo molécula que átomo. Es decir, la unión de dos o más átomos que forman moléculas. Esas son las moléculas, son la unión de dos o más átomos, ¿sí? En ocasiones son millones de átomos que forman una molécula. Y pues en general se le llama compuesto, en general. Ejemplos de compuesto. Bueno, el que todos conocen, el H2O, el agua. Se forma de la composición de hidrógeno y oxígeno, 2 de hidrógeno y 2 de oxígeno. Hace rato había dicho el cloruro de sodio. Se forma al juntar el sodio con el cloro. Otro, el de la contaminación, el monóxido de carbono y el dióxido de carbono. Bueno, el dióxido de carbono es cuando exhalamos. Inhalamos oxígeno y exhalamos dióxido de carbono. Otro compuesto es el peróxido de hidrógeno. El agua oxigenada, el que se ocupa para desinfectar heridas, es H2O2. Entonces miren cómo cambian las características de la sustancia tan solo por agregarle un oxígeno. A ver, este es el agua oxigenada, el peróxido de hidrógeno. El que se ocupa para limpiar heridas, este es su fórmula química, H2O2. Es muy diferente a ¿quién? Al agua, que es H2O. El agua es fundamental para la vida diaria, debemos consumir agua. Pero no debemos consumir el agua oxigenada. Es venenoso si lo consumimos.
Bueno, eso ya se sabe, pero a lo que voy es que observen cómo cambian las características del compuesto tan solo por ponerle un oxígeno de más. Aquí el agua, el que es fundamental para los seres vivos, tiene un solo oxígeno. Y el agua oxigenada, tiene solamente otro oxígeno. Y en ese momento ya se vuelve venenoso, ya no lo podemos tomar, solamente se aplica superficialmente en la herida. Entonces sí, nada más por cambiar una molécula cambian completamente las características de la sustancia, del compuesto. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Las sustancias son muy diferentes entre sí, sus propiedades cambian demasiado, tan solo por cambiar ciertas moléculas. Bueno, entonces sigamos con la tabla periódica. Si ya copiaron lo que es compuesto. Miren, evidentemente aquí pues están los elementos ordenados. Pero este orden no es azaroso, no es que nada más los hayan puesto así, sino que tienen una característica particular. Aquí a los de la primera columna, los que están aquí en naranja, se les llama metales alcalinos. Y su característica es que son muy reactivos, reaccionan con facilidad. Entonces, ejemplos son el litio, el sodio, el potasio, reaccionan con mucha facilidad. Entonces póngale metales alcalinos, primera columna. Sin el hidrógeno no entra aquí. Bueno, entonces escriban eso, metales alcalinos, primera columna. Y pongan litio y sodio. Sí, nada más como ejemplo, litio, sodio y potasio. Bueno, entonces la siguiente columna son los metales alcalinotérreos. Bueno, esta quizás, bueno, sí, igual la pregunta. Pero la que más preguntan luego es esta, la columna 17. Esta columna 17 es el grupo de los halógenos. ¿Es columna 17 o grupo 7? Póngale, grupo 7. Póngale, es un dictado, su libreta, voy dictando. Grupo 7, pónganle que son los halógenos. O bueno, lo escribo acá. Escriban, grupo 7. Así en número romano. Grupo 7 son los halógenos, así se escribe. Halógenos. Y ejemplos de halógenos son el flúor, el cloro, el bromo y el yodo. Ahí están el flúor, el cloro, el yodo y el bromo. Así, entonces copien eso. Es otro que preguntan. El grupo 7 son los halógenos. Bueno, más bien, perdón, mejor esto lo pongo en paréntesis. El grupo 7 también se le llama halógenos. ¿Quiénes son? El flúor, cloro, yodo y bromo. Estos del grupo 7, como dije, están en esta columna, en la penúltima. Bueno, los de la última columna se les llama grupo 8. Y estos son los gases nobles. Estos son los gases nobles. Y estos tienen la característica que no reaccionan con nadie. Se quedan así solitos, no reaccionan con ningún otro elemento. Ni con ellos mismos, nada más se quedan solos. El helio no reacciona con nadie más. De igual manera el neón ni el argón. Se quedan así puros. Así no se pueden combinar con otros elementos. Entonces póngale gases nobles.
gases nobles no se combinan con otro elemento. Y ejemplos de estos es el helio, el neón, el argón y todos estos, el critón y el radón. No, todos estos que vienen acá, critón, xenón y radón. Entonces copien eso, gases nobles no se combinan con otro elemento. Y ejemplos de ellos son el helio, el neón, el argón. Bueno, si ya copiaron. Bueno, también otra característica. Bueno, y ya los de acá, perdón. Los de la columna 3 a la 12 son los metales de transición. Y estos tienden a formar uniones entre ellos, enlaces entre ellos. Es decir, se combinan entre ellos. Son las llamadas aleaciones, ¿sí? Entonces, sí, tienden a formar aleaciones sí, compuestos entre ellos, se tienden a combinar entre ellos. También con los otros elementos, pero aquí la particularidad es que sí se pueden combinar entre ellos. Bueno, otra característica es que, por ejemplo, los de la primera columna, los de metales alcalinos, tienden a formar compuestos ¿con quién? Con los halógenos. Tienden a formar compuestos entre ellos, se unen. Los halógenos, los del color púrpura, con estos, con los de la primera columna, los de color naranja, tienden a formar uniones entre ellos. Por ejemplo, la sal de mesa es cloruro de sodio. Se forma el sodio, que es metal alcalino, primera columna, con el cloro, que es halógeno. Ahí está. Entonces, de manera muy fácil, se tienden a formar uniones entre ellos dos, entre los alcalinos y los halógenos. Bueno, entonces sí, estas son características principales de la tabla periódica. Obviamente hay muchas más. Y pues bueno, esto es lo que quizás tienden a preguntar. Bueno, entonces ahora vamos a ver lo que son reacciones ácido-base. Ácidos y bases, como título. Ahora, ¿qué es un ácido? Bueno, las propiedades, pues sí, ya quizás las conozcan. Tienen propiedades corrosivas, corroen. Pero la definición son aquellos que contienen, o que más bien que tienen, el ion H+, el que había dicho hace rato. Cualquier compuesto que tenga el ion H+, es un ácido. Ejemplo, bueno, aquí voy a poner un ejemplo. Bueno, acá abajo. O más bien abajo, más abajo voy a poner un ejemplo. ¿Y qué es una base? Un ejemplo de base es la leche. Es un ejemplo de base. Otro ejemplo de base es el bicarbonato de sodio. Entonces, ¿cómo se define la base? Aquellos que tienen el ion OH menos. ¿Quién es este ion? Es el ion hidróxido. Así, de esta manera. Estos son los ácidos y bases. El ácido tiene el ion H+, y la base tiene el ion OH-, el que se le llama hidróxido. Bueno, y la reacción común entre ácidos y bases es la siguiente. Si se combina un ácido más una base, es decir, si hacemos reaccionar un ácido con una base, esto va a producir sal y agua. A ver, copien estos conceptos. Esto es importante.
Esto nos ayuda para saber cómo anular un ácido. ¿Cómo se anula un ácido? Sino poniéndole una base, agregándole una base. Se anula el ácido y entre los dos forman sal y agua. A ver, copien. Ah, bueno, sí.